Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer a primera vista, es un tema de derecho internacional público, que es el nacimiento y desarrollo del derecho internacional público y cómo se relaciona con la evolución del medio internacional. Bueno, a partir de aquí un par de conceptos. Primero hablar del concepto de medio internacional, que yo lo entiendo como el espacio físico, el territorio, ya sea pues los mares o la tierra sólida, el espacio donde tienen lugar las relaciones internacionales. Luego después, a partir de aquí, algunos autores conciben que estas relaciones internacionales tienen lugar en el marco de una sociedad internacional y lo plantean que los principales actores, o casi los únicos, son los estados, y estos estados funcionan de una forma no jerárquica, funcionan mediante relaciones de dominación, de cooperación o solidaridad, o otros autores son mucho más optimistas y plantean que estas relaciones internacionales tienen lugar en el marco de una comunidad internacional. Esto implica valores superiores como los derechos humanos, algunas normas de civilización que compartimos todos los países. Estos autores también no solamente implican a los estados, sino que también hablan del papel de las personas, de las empresas, de las instituciones religiosas, de los sindicatos, de las ONGs y de los grandes valores. Bueno, a partir de aquí voy a hacer una pequeña aquí tenéis un mapa donde aparecen dos sociedades internacionales o dos comunidades internacionales. Aquí a la izquierda, esto es un mapa del siglo II, aparece el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano vive unas relaciones internacionales en su marco geográfico que apenas tenía relación con la zona sínica del Imperio Chino, que es, vamos, que estaban viviendo en el Imperio Han. Entonces, en la época premoderna, las relaciones internacionales tenían lugar en el marco de sistemas internacionales separados. La geografía era muy complicada de superar y bueno, aunque el emperador de Roma conocía la existencia de la dinastía Han de China y conocía sobre las porcelanas y en China lo mismo, estas dos sociedades internacionales apenas se relacionaban. Hoy en día pues vivimos en una aldea global y tenemos que entenderlas como unas relaciones internacionales globales o mundiales. Bueno, si algo en el mundo premoderno era internacional de verdad, que afectaba a todo el planeta, era el tema de las catástrofes medioambientales. Aquí hay una, por ejemplo, del volcán Tambora en Indonesia, que entró en erupción en 1815 y que causó una hambruna a nivel mundial, básicamente, y vamos, los efectos del volcán, de la explosión, pues afectaron a todo el planeta. Entonces, se habla que 1816 fue el año sin verano por pues el efecto que tuvo el volcán. A nivel medioambiental, lo que os he comentado con anterioridad, pues no se puede obviar porque el medio ambiente funciona desde siempre a nivel mundial. Bueno, ahora hablemos del derecho internacional público y cómo evoluciona. Entonces, quien sepa un poco de derecho internacional público, pues sabe que hay diferentes fuentes del derecho. La principal son los tratados y luego la costumbre internacional, los principios de las naciones civilizadas. Y bueno, entonces se puede hablar que en la época premoderna, pues sí que existía. Tenemos ejemplos de tratados internacionales como el Tratado de Cadés, había costumbre internacional, los principios de las naciones civilizadas, la gente distinguía entre pueblos buenos y pueblos malos, por ejemplo, los asirios eran los malos. Había conceptos como el de la guerra justa, del monje dominico Tomás de Aquino, pero el derecho internacional público en sentido estricto, como una disciplina científica o académica, pues nace a partir del siglo XVII. Se pueden considerar precedentes, aunque no todo el mundo lo hace, a la Escuela de Salamanca, al Padre Vitoria, Suárez y otros que trabajan en Castilla y en España, o Hugo Grocio, que se consideran de forma genérica porque casi todo el mundo como el padre del derecho internacional público y el primero de los publicistas. Bueno, a partir de aquí tenéis una imagen del Tratado de Cadés, que es un tratado tras una batalla entre el faraón de Egipto y el rey de los hititas pues firmaron un tratado para firmar la paz, se conserva en el Museo Arqueológico de Estambul, es muy chiquitín, se puede ver aquí en escritura cuneiforme por las cláusulas del tratado y vamos, es un tratado internacional escrito bueno, creo que el material es cerámica o tierra cocida, no estoy seguro. Bueno, pero era un tratado internacional entre dos entidades políticas que se comprometen a cumplirlo y ponen como testigos a los dioses. La invocación divina es muy típico del mundo premoderno. Aquí tenemos algunas imágenes de las gentes no civilizadas. A la izquierda tenemos a Gengis Khan, a los mongoles, que causaron pánico en Oriente Medio en los siglos XIII y XIV. Aquí tenemos a los asirios, los relieves los muestran siempre como gente salvaje, vamos, torturando y masacrando a los prisioneros. Entonces, había con el concepto de civilización o de normas correctas o incorrectas, pues se era consciente en la época premoderna. Bueno, aquí una imagen del convento de Santo Domingo, de la Escuela de Salamanca, que son los creadores los creadores que desarrollan temas del jus gentium, del derecho de gentes, hablan del derecho natural, del derecho divino. Aquí el hecho de ser frailes, pues les perjudicó mucho porque se les veía como propagandistas del imperio hispánico y bueno, y también el tema de la reforma protestante hizo que sus teorías un poco se minusvaloraran.
usaran, aunque los autores tanto protestantes como católicos las usaron. Aquí tenemos una escultura del padre Vitoria, que es el gran, bueno, el autor más importante de la Escuela Salamanca, que habló del Jus Communicationes, de cómo había que respetar los derechos de los indígenas en América y que eran reinos que tenían derechos y no podían ser invadidos. Bueno, esto es la escuela de Salamanca y aquí tenemos a una estampa de, bueno, una pintura de Hugo Grocio, que era un abogado holandés, trabajaba en las Provincias Unidas, eran enemigos de la monarquía hispánica y este abogado Hugo Grocio tiene una frase mítica que se llama Etianse daremus, que es atrevámonos a imaginar. Esta frase, espero haberla pronunciado bien, eh, continuaba de la siguiente forma. Atrevámonos a imaginar con la mayor de las maldades o que Dios no existe o que si existe no interviene en los asuntos humanos. Básicamente estaba asumiendo que el derecho divino iba a aparcarlo, él era una persona religiosa, pero él iba a apostar por el llamado derecho natural, por el jus naturalismo y por un modelo pactista o de contrato. Entonces, él fue el primero que laicizó el derecho internacional público, eliminó las invocaciones a los dioses, o a, bueno, a Dios, en este caso en la Europa cristiana, y escribió un libro, El Derecho sobre la Guerra y la Paz, que es considerado el primer libro de la asignatura del Derecho Internacional Público. Él obviamente era un abogado, defendía pues, los derechos de las gentes de las Provincias Unidas, por ejemplo, defendía los mares abiertos, era un poco un ejemplo, era un representante de una potencia en ascensión, Holanda, las Provincias Unidas, pero bueno, el libro es el primer ejemplo del Derecho Internacional Público y es el primero de los publicistas. Hay otros como Emerick de Battel, Samuel Pufendorf, y otros en el siglo XVII y XVIII que trabajaban para los príncipes y bueno, son los creadores del derecho internacional público en el sentido moderno. Bueno, un detalle cínico antes de empezar. Primero, estos expertos en derecho internacional público, estos publicistas, son siempre expertos de una superpotencia de la época. Por ejemplo, Vitoria se puede entender como un experto de la monarquía hispánica, Grocio de las Provincias Unidas, los expertos británicos del Imperio Británico. Y luego además que voy a hablar desde una perspectiva eurocéntrica, es decir, voy a hablar sobre todo de Europa y voy a ignorar tanto Asia como África como Latinoamérica. Esto es un defecto muy típico de esta disciplina y bueno, en la medida bien por formación de la persona que está hablando, en este caso yo, o bien porque quizás por la fragmentación política de Europa, el gran número de estados, al final el derecho internacional público se desarrolla en una zona donde hacía falta. En zonas donde los imperios eran muy grandes, como China, o no tenían demasiada relación con otras áreas, quizás el derecho internacional público era casi derecho nacional, dado el tamaño de los imperios. Bueno, después de estos avisos, vamos un poco para allá. Yo voy a hablar de 4 etapas en la formación del derecho internacional público y las voy a relacionar con la sociedad internacional de tipo europeo, aunque estoy siendo eurocéntrico como ya he comentado. La primera gran etapa tiene que ver con el Tratado de Westfalia, que se firma en 1748. No es un tratado, sino que son dos, Münster y Osnabrück, y es un poco refleja el fracaso de la red pública cristiana de los poderes internacionalistas como eran el Papa y el Emperador. Al Papa le ignoraron absolutamente, creo que no participó, el nuncio creo que ni siquiera fue invitado, hablo de memoria, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues aunque no fue derrotado, le pusieron límites. Se puede considerar como el fin de la Guerra Civil Europea, fue muy sangrienta, duró 30 años y además continuó unos años más entre Francia y España. De hecho, la paz de los Pirineos realmente puso fin a la guerra de los 30 años. La paz de los Pirineos fue en 1659. Y bueno, de este Tratado de Westfalia, o de estos tratados, se puede entrever el principio de sociedad internacional moderna y el principio de soberanía. Cada príncipe en su territorio tiene derecho, tiene soberanía a ejecutar o a legislar de la manera que considera conveniente. Era un poco plantar límites a los poderes internacionales como le eran el emperador y en este caso el papa. Bueno, luego tenemos un periodo más o menos de paz, aunque la guerra de los 30 años fue muy sangrienta, y apareció, bueno, tiene lugar la Revolución Francesa y Napoleón. Napoleón es una figura muy controvertida, todavía tiene monumentos en Francia, inició numerosas guerras, causó numerosos muertos. Por lo que sé, por ejemplo, la guerra de independencia en España tuvo más muertos que la guerra civil española. Una figura que básicamente trastocó Europa, quitó príncipes, colocó a su familia, se colocó a sí mismo como emperador. Y bueno, cuando fue derrotado en 1815, primero fue enviado a Elba y luego a la isla de Santa Elena, las potencias vencedoras no tenían más ganas de guerra, querían paz en Europa y se reunieron en Viena haciendo un congreso. El gurú del congreso fue el príncipe Metternich, una eminencia gris, una persona inteligentísima del Imperio Austrohúngaro, que se coordinó con el zar de Rusia, Alejandro, que había empezado como liberal, pero tenía un planteamiento muy místico religioso, y luego con los británicos, además de los prusianos. En este congreso de Viena no crearon estructuras permanentes, no había una secretaría, pero se reunían de vez en cuando, una cada 2 años, cada 3, para intentar solventar los problemas de Europa. La idea era
Se les ha criticado paz entre príncipes y guerra a los pueblos. Cuando había una revolución, por ejemplo en España, en el Congreso de Verona enviaron tropas para devolver el poder absoluto a Fernando VII en España. Sin estructuras permanentes es lo que se llama el concierto europeo. Hombre, la gente que los critica dice que eran muy conservadores, reaccionarios, y tienen razón. Kissinger, que es un politólogo y fue secretario de Estado de los Estados Unidos, conocidísimo, habla que el Congreso de Viena trajo paz a Europa durante 40-50 años, hasta la guerra de Crimea. Bueno, hay debate, pero sí que se puede considerar el Congreso de Viena como un paso más, un hito, un avance en el derecho internacional público. Luego tenemos una imagen del Congreso, la típica que aparece en Wikipedia, en Internet, era una cosa muy de nobles, hablaban el idioma francés, llevaban culotte. También participan muchas mujeres, aunque de forma muy transversal, participaron e intervinieron en el Congreso. Muchos pueblos, por ejemplo el griego, intentaron conseguir el apoyo del Congreso de Viena para sus independencias. Pero bueno, la idea del Congreso era paz en Europa entre los príncipes. Sabían que si había revoluciones, pues sus cabezas coronadas pues corrían peligro. Bueno, luego llega el siglo XIX, después del Congreso de Viena, y el derecho internacional público también evoluciona de forma orgánica. Si el Congreso de Viena era un intento de arriba a abajo de organizar el mundo, en este caso el contexto europeo, pues en este siglo pues, aparece el ferrocarril, aparecen los barcos de vapor, y entonces hay un derecho internacional que nace como necesidad de la coordinación entre los países para hacer un mundo mejor. Por ejemplo, las comisiones de los ríos, los estrechos, por ejemplo, los envíos postales, la meteorología, el telégrafo, el teléfono después. Entonces, esto es de tipo orgánico, algo que es funcional, pues se ponen de acuerdo porque favorece a todos los participantes, a todos los estados. Por ejemplo, si había que enviar una carta o un mensaje telegráfico de Francia a Alemania, o bueno, cuando se crea, pues la Comisión Internacional de Telegrafía, los tratados internacionales ayudaban a que esto tuviera lugar. Luego también las universidades crecen muchísimo en esta época y aparecen los expertos. Este es Fyodor de Martens, que es un experto al servicio del zar de Rusia, y si antes había publicistas, ahora los autores de derecho internacional público se conocen por decenas o por centenares. Estos expertos de derecho internacional público trabajaban o bien para las cancillerías, para los gobiernos centrales, o bien trabajaban como embajadores o como asesores de las embajadas que cada vez eran más comunes, tanto en América como en Asia. Bueno, los príncipes europeos y la gente en las cancillerías también estaban preocupados por el tema de la guerra. Las armas crecen en número, son mucho más mortíferas, los cañones, ahora la munición explota. Aparece aquí, hay una imagen del fusil de retrocarga que hace la guerra pues mucho más sangrienta, las balas eran mucho más peligrosas. Entonces hay intentos por evitar las guerras a través del arbitraje o porque si hay guerra, que la guerra sea civilizada. Aparece lo que se llama el derecho humanitario, hay mucha gente que cree que no vale para nada, otros que sí, que no eliminan el sufrimiento de la guerra, pero si la minoran. Y en esta etapa se crea la Cruz Roja a iniciativa de un señor, un suizo llamado Henry Dunant. Lo tenemos aquí, es el fundador de la Cruz Roja. Él estuvo en una batalla en Solferino, entre Piamonte, Francia y el Imperio Austrohúngaro, y él observó que después de la batalla morían muchísimos soldados por falta de atención. Él acabó escandalizado, vamos, pues, entre las heridas, los muertos, quejándose, y él inició, él escribió cartas a príncipes y personas de todos los países, hizo una conferencia, si no me equivoco, en Ginebra, y a partir de ahí se crea la Cruz Roja. No me resisto a citar a una de las personas que, vamos, uno de los personajes femeninos más importantes del XIX, solamente segundo después de la reina Victoria, que es Florence Nightingale. Henry Dunant era famoso, pero en Inglaterra, en el Reino Unido, Florence Nightingale ejerció como enfermera en la guerra de Crimea entre Rusia, Francia y el Reino Unido. Sus cartas, ella acudió a la prensa y es la madre de la enfermería moderna, y tanto ella como Henry Dunant, vamos, son dos personas que intentaron aminorar el sufrimiento de la guerra, pues atendiendo a los heridos, vigilando que los conflictos fueran lo más humanos posibles. Si eso es posible o no, pues ya lo dejo a cada uno que lo piense. Luego también están las conferencias de La Haya, que tienen lugar dos en la ciudad en Holanda, en La Haya, en 1899 y 1907. Curiosamente fue el zar de Rusia que envió a Fyodor de Martens un poco a hablar con el resto de cancillerías europeas, y estas conferencias de La Haya pues continúan un poco la labor de Dunant y de Florence Nightingale. Intentan poner normas a la guerra, hasta qué punto lo consiguen o no, y luego también inician lo que se llama el arbitraje internacional. Es una forma, pues vamos, si dos países tenían un problema, acudían a un árbitro e intentaban pues solucionarlo o evitar el conflicto. Claro, los príncipes sabían que si había una guerra sería mortífera, porque luego entraban en la Primera Guerra Mundial, es bueno, pues si sabían que iba a pasar, pues no sé, eso también se lo dejo a cada uno. Pero bueno, estas conferencias de La Haya darían luego pie a la Corte Internacional de Justicia que está en la ciudad de La Haya.
Bueno, un aspecto de las relaciones internacionales de esta época que tiene que ver con el derecho internacional es el imperialismo, en este caso bastante negativo. Las potencias de la época distinguían entre naciones no civilizadas y naciones civilizadas, que eran los europeos. Entonces, o hacían firmar tratados desiguales a Japón, a China, a Siam, tratados muy humillantes para las potencias que los firmaban, y luego después, a través de ese concepto de civilizado y no civilizado, que hoy un día se entiende como país amante de la paz o no amante de la paz, pues trabajan sobre una ideología paternalista o maternalista que sostenía que era la carga, el deber del hombre blanco. Esto está sacado de un poema de Rudyard Kipling, un poeta británico, que era el deber de los hombres blancos de ayudar a las gentes no civilizadas. Para ello debían dominarlos, conquistarlos y, por supuesto, bueno, si estoy siendo irónico, aprovechar sus recursos. También usa la lucha contra la esclavitud, que es la primera gran campaña internacional de los derechos humanos del siglo XIX, como excusa para conquistar países y dominarlos. Por ejemplo, la conferencia de Berlín o del Congo dieron al Congo una zona enorme al rey de Bélgica, Leopoldo II, para que lo gestionara. Luego, además, estas potencias también usaban incidentes por deudas para agredir por deudas o agresiones a misioneros para atacar a potencias. Es el caso de un país como Venezuela no pagaba la deuda, pues el Kaiser alemán pues colocaba la flota en los puertos y bloqueaba y vamos, es una consecuencia del imperialismo en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces el imperialismo no es algo del que podamos estar muy orgullosos o hablar muy a favor. Bueno, aquí una imagen de la conferencia de Berlín en el 85. En el Congo había un material que en la época era carísimo, que es el caucho, que salía de una resina de los árboles. Se le encargó la gestión del territorio a Leopoldo II de Bélgica y bueno, allí consiguió caucho, se hizo de oro, los ingresos fueron para Bélgica, pero básicamente se habla de un genocidio de entre centenares de miles o millones de personas en el Congo. Algo que luego después fue descubierto o puesto en evidencia por los misioneros y los periodistas y bueno, y causó lo propio de Leopoldo II. Todavía en Bélgica es una figura muy discutida y vamos, es una figura odiada en África. Bueno, aquí tenemos alguna caricatura del imperialismo. Aquí tenemos al tío Sam, que se puede ver llegando caricaturas bastante racistas de pueblos africanos o asiáticos, ¿vale? Para que superen la opresión, la ignorancia, el vicio, ¿no? Y alcancen la civilización. Esto es muy típico del pensamiento del siglo XIX del siglo XX. Bueno, esta civilización europea se vio puesta en entredicho por la Primera Guerra Mundial, un conflicto enorme, sangriento, que causó millones de muertos. Lo mejor de la juventud europea pues murió en las trincheras del Somme, del Marne, de Verdún. Fue algo terrible, absolutamente espantoso, un escándalo internacional y algo bárbaro. Y entonces en Estados Unidos, era un país bastante pacifista, que tenía muy poco ejército, no quería entrar en el conflicto y el presidente norteamericano Woodrow Wilson, espero haberlo pronunciado bien, pues prometió a su país entrar en la guerra para acabar con todas las guerras. Propuso los 14 puntos de Wilson, él era profesor de Derecho Internacional, internacionalista, y cuando acabó el conflicto, en la conferencia de Versalles, bueno, incluyó la creación de una organización internacional conocida como la Sociedad de Naciones y en inglés the League of Nations, que estaba dentro del tratado, un tratado muy polémico que obligaron a Alemania a firmar. Era una sociedad internacional, una organización internacional que se encargaría de evitar nuevas guerras. Al contrario que la conferencia eh, que el Congreso de Viena sí que tendría una estructura permanente, la sede estaría en Viena, tendría una Corte Permanente Internacional de Justicia que estaba sacada de los tribunales de arbitraje de las conferencias de la Haya. Y bueno, esta organización, en la cual Estados Unidos no participó, bueno, el Senado no quiso ratificarlo, pues comenzó a funcionar en la década de los 20. Aquí tenemos la sede en Ginebra, hoy en día creo que es una sede de Naciones Unidas. Y bueno, esta sede, bueno, esta organización pues tenía una burocracia, funcionarios internacionales, gente muy ilustrada y muchos países comenzaron a participar, entre ellos Alemania, la Unión Soviética, aunque si no me equivoco los Estados Unidos nunca llegaron a participar. Bueno, en cualquier caso, los años 20, años 30 fueron terribles y bueno, aparecieron dictadores como Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, que pusieron en entredicho pues el proyecto de la Sociedad de Naciones. Por ejemplo, aquí el Anschluss, uno de los fracasos, ocuparon Austria a través de las amenazas, Mussolini invadió Etiopía, Franco tomó el poder en España, Stalin invadió la Unión Soviética, invadió Finlandia en 1940, entonces claro, quedó en entredicho la Sociedad de Naciones porque no funcionaba. Tenía una corte permanente que no era vinculante, no tenía ninguna capacidad de actuación, así que llegó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial acabó en el 45 y bueno, después de
El fracaso de la Sociedad de Naciones, Stalin había sido expulsado por iniciativa de este presidente, que es Franklin Delano Roosevelt. Pues la idea era crear otra organización internacional llamada Organización de Naciones Unidas o Naciones Unidas, que evitara nuevas guerras. Para ello sería mucho más funcional, tendría un Consejo de Seguridad y tendría poderes que podría hacer resoluciones vinculantes. Esta ONU se crea porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Fue un momento bastante de bastante entendimiento entre el Reino Unido. Churchill era bastante de derechas o reaccionario. Aquí se le ve llevando un gorro ruso, fumando su típico puro. Aquí está Stalin hablando amigablemente con Franklin Delano Roosevelt. Stalin no era una persona con demasiados sentimientos, pero parece que le pilló cierto cariño al presidente de Estados Unidos, el cual era bastante buen diplomático. Aquí estaba a punto de morir, es la conferencia de Yalta, y bueno, en el 45 se pudo firmar en San Francisco, en una conferencia, la Carta de Naciones Unidas. Aquí podemos ver al presidente Truman, aquí al secretario de Estado Stettinius, ¿no? Mirando con orgullo, porque esta vez los Estados Unidos sí que participarían, habría un Consejo de Seguridad, habría una asamblea y la idea era pues evitar nuevas guerras, evitar una guerra dentro de 30 años, que era lo que temía pues tanto Stalin como Churchill como Roosevelt. Aquí están firmando en San Francisco y poco después la guerra mundial acabó. Bueno, estas Naciones Unidas al principio el optimismo era increíble, pero bueno, apareció la Guerra Fría, que es un conflicto político entre el capitalismo y el comunismo. Hubo una parálisis del sistema internacional, el Consejo de Seguridad apenas funcionaba, hay diferentes etapas, la consistencia pacífica, la detente, la Segunda Guerra Fría. La idea es que el conflicto político de la Guerra Fría entre el este y el oeste, entre capitalismo y comunismo, paralizó las Naciones Unidas, aunque parece ser que era un foro donde podían hablar, hacer gestiones discretas y bueno, básicamente la idea es que las Naciones Unidas fue ciertamente útil, aunque no fue decisiva a la hora de configurar un mundo moderno pues, pacífico. Quizás la paz en el mundo, porque las guerras entre países disminuyeron mucho, tiene mucho que ver con la amenaza nuclear. Aquí tenemos a Khrushchev sentado en una bomba termonuclear, aquí tenemos a Kennedy, ¿no? La amenaza de destrucción masiva, MAD, Mutual Assured Destructions, era una especie de espada de Damocles, bueno, un miedo que tenían todos los países y bueno, quizás por Naciones Unidas, quizás por la amenaza nuclear, pero bueno, las guerras formales entre países disminuyeron bueno, de forma exponencial. El otro gran conflicto después de la Segunda Guerra Mundial es el conflicto norte-sur o conflicto económico, porque si al principio las Naciones Unidas la fundan 50 países y se inicia enseguida el proceso de independencia o descolonización. Aparecen nuevos países, estos países se hacen independientes, se reúnen en la ciudad indonesia de Bandung en el 55 con el lema no más complejos y las Naciones Unidas pasan de ser 50 estados a ser 193, hablo de memoria, que son en la actualidad. Primero es Asia, luego el mundo árabe, luego África subsahariana, y bueno, la idea, estos países que se independizan tienen bastantes cuestiones a tratar con los países europeos, crean el movimiento no alineado, hacen reivindicaciones de tipo económico, también para acabar contra el neoimperialismo que hablan ellos. Y bueno, quizás de este movimiento la resolución más importante es la conocida como Resolución 2625, aprobada por durante el 25 aniversario de las Naciones Unidas, que hacía reivindicaciones de tipo económico o de tipo antiimperialista. Bueno, aquí tenemos la conferencia de Bandung, se reúnen, claro, era el mundo hasta entonces dominado por los europeos, pues ahora pues tomaba pues conciencia de que, vamos, de su liderazgo, de su población y buscaban su lugar en el mundo. Bueno, y llega el 91, llegan los años 80 y la Unión Soviética, que era un imperio, bueno, era un territorio enorme, un estado comunista, hay gente que lo define como imperio, pues entra en problemas económicos y al final hay un proceso de reconciliación. Primero con los Estados Unidos, dejan vamos, se desmilitarizan en cierta forma, rebajan las armas nucleares. Gorbachev, que es el secretario general de la URSS, es una persona muy carismática, convence a Reagan de que la Guerra Fría había acabado y hay una mejora de relaciones entre tanto en los Estados Unidos y sus aliados y los países comunistas. En el 89 cae el muro de Berlín, hay una cierta cooperación, eso permite que los Estados Unidos y la ONU funcionen por primera vez y sean capaces de aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad que condene la ocupación de Irak por parte de Kuwait por parte de Irak. Es una época de cooperación, pero al final de este periodo, en el 91, la Unión Soviética desaparece en diciembre, 25 a 31, ahora mismo no me acuerdo, y bueno, la Unión Soviética desaparece y los Estados Unidos quedan como la única potencia mundial. Es un mundo monopolar. En principio se pensaba que era una situación que se iba a permanecer unos cuantos años, pero bueno, los ataques terroristas, el 11 de septiembre, pues cambió la política mundial y nuevos países pues se van desarrollando, la población crece y bueno, actualmente estamos en una etapa de impasse, que le he puesto un E entre interrogante, que es la nueva etapa. Bueno, lo primero que
de definir esta nueva etapa es que han aparecido nuevos países, que los BRICS son los más conocidos, pues Brasil, la Federación Rusa, la India, China, Sudáfrica, que cada vez tienen más potencia económica, tienen más dinero, más población y que buscan también su lugar en el mundo. El esquema mundial multipolar es posiblemente más inestable según los teóricos y claro, ese mundo unipolar donde Estados Unidos es la ciudad de policía del mundo ni es posible ni es deseable. Y luego está el tema de la guerra de Ucrania. Las guerras entre países habían disminuido durante la Guerra Fría, quizás por la amenaza nuclear, pero bueno, con el tema del conflicto en Ucrania ahora estamos en un momento de impasse, porque uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que tiene capacidad en teoría para hacer resoluciones vinculantes, está implicado en una agresión. Aquí hay debate, cada uno puede pensar lo que quiera, pero claro, la idea es que la ONU en estos momentos, el Consejo de Seguridad, la idea de Roosevelt, Stalin y Churchill, sobre todo de Roosevelt, no es operativa. Y claro, independientemente de cómo acabe el conflicto, pues básicamente la ONU o desaparecerá, muy improbable, o bien se cambiará el sistema del Consejo de Seguridad, si pierde la Federación Rusa. Bueno, espero haberme explicado con claridad, el tema es complejísimo, aparte seguro al ser tan sintético he cometido muchísimos errores y hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias y hasta otra.